Estamos gozosos en esta noche porque una vez más Dios nos permite alabar y glorificar su nombre. Agradecida porque en esta noche me tocó traer el mensaje de la palabra. Y pues vamos a estar leyendo en Éxodo 17, capítulo 8 en adelante. En Éxodo 17, del 17, 8 en adelante, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mis manos. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por la que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén. Yo le puse este mensaje, unido con los brazos alzados. Vemos en la historia de Israel, cuando Israel aún no había salido del pueblo de los egipcios, vemos que mientras Moisés y los líderes se apartaban al monte Oré para sacar agua de la fuente o agua de la roca, vemos que el resto del pueblo se quedó en Refidim, allí esperando las buenas noticias que iba a traer Moisés con los líderes, porque vemos que Moisés se ve apartado. Vemos a un pueblo que aún así estaban esclavizados. Dios los sacó de su esclavitud y ya los sacó del pueblo de Egipto. Ya Dios los tenía en Refidim y el pueblo estaba cansado, estaba desahuciado porque tenía sed. Y el pueblo se quejaba todo el tiempo, le decía a Moisés que si nos sacaste del pueblo egipcio para morirse en Refidim de sed. Viendo Moisés la situación y la polémica que se presentaba en ese entonces, Moisés agarró y se apartó con los líderes a ver si al monte Oré, para ver si la roca podía dar agua. Vemos que el pueblo, como le decía, se quedó esperando allí la respuesta, mientras finalmente ya llegó Moisés con sus líderes y le traía la buena noticia que la fuente de agua de la roca ya estaba funcionando, ya Dios le había dado respuesta a la situación que ellos tenían. Y el pueblo se unió todo y decidieron a ir todos juntos. Mientras el pueblo iba a ese lugar, fue en ese momento en que fueron sorprendidos por los amalecitas. Los amalecitas lo agarraron en guerra, en batalla. Vemos al pueblo de Israel sorprendido porque el pueblo de Israel no estaba preparado para una batalla, no estaba preparado para una guerra, porque vemos que Dios libró al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Ellos no pelearon, ellos salieron en victoria porque toda la situación que los egipcios venían detrás de ellos, le respondió Dios y fue Jehová Dios quien peleó por ellos. Ellos no sabían cómo pelear, ellos no sabían cómo defenderse. Por eso le digo que el pueblo de Amalec lo agarró de sorpresa, lo agarró ellos estaban imprevistos. Vemos en Éxodo 13, 17, que cuando le digo que ellos no hicieron nada cuando salieron del pueblo de Egipto, y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos,
que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se devuelva a Egipto. Dios no permitió que el pueblo de Israel pasara por ese lugar, porque Dios no quería que ellos, al ver a las personas que lo estaban esperando para una batalla, para una guerra, ellos no se arrepintieran. Dios dijo, lo voy a llevar por este lugar porque sus ojos no van a ver tantos hombres, sus ojos no le va a dar miedo pasar. No vaya a ser que se arrepientan, como dice el capítulo 13. Entonces miramos la primera experiencia significativa de guerra del pueblo de Israel en combate con el pueblo de Amalek. Ellos no tenían ningún problema con el pueblo de Amalek. El pueblo de Amalek lo agarró. Era un pueblo que no temía de Dios. Entonces ellos el pueblo de Israel había vivido cientos de años esclavizado por los egipcios. El pueblo, vemos en el primer capítulo de Éxodo que entró un rey. Ese rey agarró al pueblo de Israel y lo esclavizó. Lo esclavizó porque él sabía que el pueblo de Israel era un pueblo fuerte, un pueblo que se multiplicaba. Entonces, ¿qué hizo este rey? Que no temía, este rey no conoció a José y no temía a los atributos o a los mandamientos que Josué había plantado. Vemos en Éxodo 1 que este rey dijo, seamos sabios con él, con este pueblo. Vamos a esclavizarlo. Al pueblo de Israel lo pusieron con trabajo fuerte, trabajo que ni los egipcios podían llevar. Lo ponían a trabajar fuertemente día y noche, y de tal manera que mientras ellos más trabajo le ponían al pueblo de Israel, el pueblo de Israel más se multiplicaba y más se fortalecía, ¿verdad? Tanto así que los egipcios temían del pueblo de Israel y por eso ellos los esclavizaban de tal manera para que ellos no pudieran salir adelante, pero aún así el pueblo de Israel era un pueblo bendecido y el pueblo de Israel, mientras más lo oprimía, más se fortalecía para seguir adelante. Vemos que también dice este rey, lo quiso oprimir para que cuando llegaran sus enemigos, el pueblo de Israel no se uniera a los enemigos y lo derrotaran. Entonces, vemos que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, fue Dios, como le decía anteriormente, fue Dios quien peleó contra los egipcios en lugar de ellos. El pueblo de Israel no hizo nada para pelear la batalla. Vemos cuando Moisés estaba sacando al pueblo, que abrió el mar, simplemente él alzó sus manos con la vara que llevaba y el mar se abrió. Los egipcios estaban detrás. Cuando el pueblo de Israel ya pasa, el mar se va cerrando y era Dios quien hacía todo el trabajo de la batalla. Vemos que Dios acompañó al pueblo de Israel de día y de noche para que los egipcios no lo tocaran. Vemos a un pueblo que iba acompañado de Dios, un pueblo que desde que salieron de Egipto, pues no hizo nada en pelear, no usó ningún movimiento porque Dios estaba con ellos. Ahora, el pueblo de Israel tenía que aprender a confiar primeramente en Dios y pelear su batalla. Ya ahí Dios es cuando agarra y nos va soltando, porque ya no somos niños en el Señor, sino que dice, ya tú tomaste tu tetero, ahora métete una cucharada de arroz con frijoles. Ahora tú vas a pelear tu batalla, pero vas a ir de mi mano. Entonces vemos que el pueblo de Israel ya no iba a ser Dios quien iba a pelear la batalla como lo hizo al principio que lo sacó. Ahora dice, guerra contra Amalek. En el capítulo 9, del versículo que leímos dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Pero vemos en el capítulo 9, dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear. Ya Moisés comienza a delegar.
Ya Moisés comienza a delegar funciones porque Moisés no podía hacer todo solo. Moisés comenzó a delegar funciones. Muchas veces los pastores tienen que delegar funciones a su iglesia porque los pastores solos no pueden hacer todas las funciones. Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés agarra, llama a Josué. Hey, Josué, tú vas a escoger, vas a escoger varones para que vayas a pelear. Yo hubiese sido Moisés y le digo, hey, Moisés, hey, Josué, tú vas a salir y vas a escoger los varones más fuertes que tengas porque tenemos que ganar la batalla. Y él es Luis. Pero Moisés dijo, sal y busca varones. No le dio características y no le dio nada. Porque el pueblo de Israel era un pueblo conforme a la voluntad de Dios. Sea flaco o sea gordo, el pueblo, Moisés confiaba que ellos iban a hacer la función. Entonces, vemos que lo primero que hizo Moisés fue delegar. Y vamos al primer punto que yo tengo, es la unidad. La unidad. Moisés no trabajó solo. Lo primero que hizo Moisés fue llamar a Josué. El primer punto. Escoge varones y sale a pelear. La primera delegación que hizo. Y la segunda, que el pueblo debía aprender a confiar primeramente en Dios y trabajar en unidad para ganar esa batalla. Vemos que Josué, cuando le está delegando la función a Josué, yo me imagino que Josué se quedó como que, ¿en serio? ¿No estamos preparados? ¿Qué vamos a hacer si nosotros cuando salimos de Egipto no peleamos, no hicimos nada, no estamos preparados para una batalla? Entonces, me imagino que por su mente comenzó a pasar muchísimas cosas porque sentiría que no estaba preparado. Yo lo hubiese sentido. Pero llegó el momento de la aceptación. Josué comenzó a aceptar funciones. Su líder Moisés le delegó y Josué aceptó. Cuando llega el momento de aceptación es cuando nuestra vida comienza a cambiar. Muchas veces pasamos por procesos y nosotros como seres humanos se nos hace muy difícil la etapa de la aceptación. A muchos se les hace fácil, gloria a Dios, pero a mí se me hace difícil. Entonces vemos a Moisés aceptó, Josué aceptó la función que le delegó su líder. Ok, fue y buscó varones y confió en Dios. Vemos un símbolo de unidad. Moisés no trabajó solo. El capítulo 10, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Seguimos en el capítulo 9, antes de seguir, cuando Moisés le dice a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos. Yo me imagino que cuando Moisés le dice a Josué, ve y escoge varones y sal a pelear contra Amalek, Moisés se quedó así, como que en stand-by. ¿Y cómo vamos a pelear si yo no sé pelear? No sabemos pelear. O me imagino que Josué sí sabía, pero el resto no sabía. Pero cuando Josué termina de escuchar el concepto o la frase que le dice Moisés, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios sobre mis manos, yo me imagino que Josué hizo, ¿por qué? Porque ya Josué conocía que Dios, Jehová, lo sacó del pueblo de egipcio, que solo Moisés alzaba la mano, alzaba la vara y todo sucedía. Milagrosamente Dios hacía la función. Por eso yo me imagino que Josué quiso ir tranquilo. Josué fue tranquilo, aceptó, fue a buscar los hombres que Moisés le había mandado. Entonces vemos que él ya iba confiado porque le estaba hablando un hombre de poder, un hombre que pues sí se comunicaba con Dios. El capítulo 10 dice, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aquí vemos otro símbolo de unidad. Vemos a estos tres hombres.
otra vez nuevamente, Moisés pudo ir a la cumbre solo. Moisés pudo subir solo. No dice, no habla si Moisés subió a orar o Moisés fue a ver la pelea VIP. No nos dice, pero más adelante nos da una palabra. Pero vemos una función de unidad. Moisés subió con 2 hombres más y ya eran 3. Para mí era un trabajo divino, porque nuestro Señor trabaja Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí estaba Moisés, Aarón y Hur. Moisés con sus 2 escuderos. En el capítulo 11 sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, Israel ganaba, Israel se fortalecía, Israel derrotaba a cada amalecita que estaba contra ellos. Israel ahí estaba porque Moisés estaba en la cumbre con sus manos alzadas. ¿Qué significado tiene alzar las manos, hermano? ¿Qué significado tiene? Sigo leyendo, Israel se fortalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Hermano, tener las manos en alto cansa. Tener las 2 manos arriba cansa. Mucho tiempo cansa. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, la metodología de los maestros era, si alguien se portaba mal, lo mandaba a la parte de atrás con las manos alzadas. Y así duraba unos 5 minutos, 10 minutos. Y si a la maestra se le olvidaba, pues uno lo que hacía era llorar y bajar las manos y que te mandaran a sentar. Pero sí cansa. Cansa muchísimo, tener mucho tiempo las manos arriba. Vemos que Moisés se cansaba. Tu líder también se cansa. Tus pastores también se cansan. Lleva una congregación cansa. Y no solo esta congregación, todas las congregaciones cansan. Pero vemos que Moisés no estaba solo. Moisés estaba con un Hur y con un Aarón. La iglesia o nuestros pastores necesitan de Hur y de Aarón. La iglesia necesita de un Moisés y de un Josué y los hombres que escoge Josué. La iglesia tiene todas esas funciones. Cuando yo leí este pasaje de la Biblia, me encanta. Es uno de mis favoritos. Lo leí hace muchos años y me encantó muchísimo, porque el liderazgo, hermano, cansa. Es muy fácil estar sentado y ver a los hermanos cuando pasan, a los pastores predicando. Es muy fácil, pero la carga que llevan ellos atrás es muy pesada. Y lo mismo le pasó a Moisés. Moisés se sentía cansado y no sabía cómo solucionar tantos problemas que se encontraba en la situación. Llegó su suegro, Jetro, y le dijo: ¿por qué no buscas líderes? Y le empieza a delegar funciones. Los problemas más altos que te lo traigan a ti, ¿verdad? Vemos a Moisés que tomó la palabra y comenzó a delegar, hermano. Vemos en el capítulo, le estaba diciendo que en la escuela, pues eso hacían los maestros, la metodología que usaban que ellos, maestros. Pero le digo que las manos alzadas cansan. Muchas veces vamos a buscar una entrevista de trabajo o vamos a hacer algo importante que necesitamos. Muchas veces no le avisamos a los pastores: hey, me toca una cita de trabajo, me toca una corte, me toca esto. No importa lo que tenga. Muchas veces no le avisamos. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando esas cosas le salen bien, es porque usted no le avisó, pero ya ellos sabían. Porque los pastores son hombres y mujeres de Dios. Su líder es hombre y mujer de Dios. Y aunque usted no le haya dicho, Dios sí le notificó. Y Dios le pone en su corazón: hey, fulanito, ora por fulano de tal, que mañana tiene tal cosa. O tal vez no le especifica, pero lo pone en su oración, lo pone en su mente, en su corazón. Y los pastores oran por ellos. Y los pastores, los líderes, sus padres, cuando sienten que sus hijos se encuentran en peligro, que lo ponen en oración. Eso
Eso es grandioso. Y ellos están allá en lo oculto. Uno no sabe que ellos están orando por nosotros, pero ellos allá están orando. Entonces vemos a un Moisés con las manos en alto y se cansaba. Se cansaba de tal manera que cuando la bajaba, pues ya el pueblo de Amalecita empezaba a darle y comenzaban a prevalecer ellos. Pero estaba un Aarón y estaba un Hur a su lado. Ellos estaban a su lado y ellos estaban orando. Yo me imagino que ellos estaban allí haciendo una guerra espiritual y viendo. Y cuando ellos Moisés está con sus manos levantadas, el pueblo de Israel ahí está arriba, está fortalecido. Pero cuando Moisés, me imagino que ya se cansaba y bajaba sus manos, prevalecía el otro. Y cuando Hur y Aarón ven la situación, ellos buscan una estrategia. Ellos buscan una estrategia. Y las estrategias, hermanos, son buenas. Por eso es que le decía que en la casa de Dios necesitamos de un Hur y de un Aarón. Porque las estrategias son buenas. Vemos que en el capítulo 12, y las manos de Moisés se cansaban por la que tomaron una piedra. Esa fue una gran estrategia de ellos. Ellos buscaron la estrategia, buscaron una piedra. Y ahí agarraron y sentaron a Moisés. Y se puso uno de un lado y el otro del otro lado. Ellos estaban trabajando en unidad. Vemos la unidad reflejada cuando Josué va a la batalla y cuando Moisés está en la cumbre del collado orando, haciendo guerra, ¿verdad? Ellos buscaron una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Vemos que Moisés, cuando alza sus manos, es poderoso y el pueblo amalecita cae. Entonces vamos a colocar una piedra aún y ahí vamos a sentar a Moisés. Yo me imagino a Moisés cansado y ya grande. Vamos a sentarlo allí y vamos a alzar sus manos. Vamos a estar allí. Nuestros pastores, nuestros líderes también necesitan eso. Necesita que Hur y necesita que Aarón le alce sus manos, que lo ayude en el trabajo, porque hermano, es bien cansón, créanme. Y no es que cansan que, ay Señor, estoy cansado, no. Porque cuando el pueblo de Dios le sirve a Dios o un siervo le sirve a Dios, no se cansa de esa carga como que, ay, qué pesada, ¿no? Pero sí necesita de ese Hur y ese Aarón que esté ahí, de esos escuderos que estén allí apoyando la obra de Dios, dándole palabra, dándole fortaleza. Mira, pastor, necesitamos esto, mira, pastor, necesitamos lo otro. Eso es bueno, hermano. Y eso fue lo que hizo Aarón y Hur. Buscaron la estrategia buena para que Moisés pudiera alzar sus manos y para que el pueblo de Israel ganara la batalla. Y eso es lo que necesita la iglesia hoy en día. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de las iglesias hoy en día. Porque las iglesias se han ido para otro lado. Y la palabra de Dios nos está predicando. Estamos predicando otras cosas, pero la palabra de Dios nos está predicando. Y aquí está la palabra de Dios. Ah, bueno, sí, esto es historia, pero es historia para nosotros. Es historia que nos habla, que siempre nos van a hablar. Porque esta historia, cuando yo la leí, a mí me encantó, pero yo también la viví. Yo también la viví. Entonces, así, yo no soy pastora ni nada de eso, pero yo sentí la carga también. Yo sentí la carga. Yo sé lo que es trabajar en un liderazgo y sé que tú sientas que estás trabajando sola, porque no tienes un Hur o un Aarón. Porque no tienes a quien delegarle funciones. Porque si te digo, hey, haz esto, ¿cómo que en serio? Ay, yo no puedo. No, hermano, si usted está, es porque usted es un escogido de Dios y porque usted puede. Entonces la iglesia necesita de esos hombres o personas estratégicas que den estrategias buenas, cómo vamos a crecer, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro. Necesitamos estrategias, hermano, estrategias buenas. Dice que se sentaron a Moisés y alzaron sus manos. Alzaron sus manos y allí estaba. Vemos el capítulo 13, dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo de espada.
vemos a Moisés que trabajó fuerte. Yo siempre, decirte, voy a cantar una alabanza, yo puedo alzar una mano, las dos manos a veces se me cansan. Pero las manos arriba, hermano, hacen milagros, rompen cadenas. Y muchas veces nosotros necesitamos alzarle las manos a los pastores, a nuestros líderes, a nuestros padres, para romper cadenas, hermano. Porque podemos ganar ganamos batallas espirituales y ganamos batallas físicas. Podemos mantener a Josué, sí, con sus hombres, vayan y peleen. Pero el que le dio esa fortaleza, el que le dio esa energía, esa esperanza de que sí podían ganar, fue Moisés con Hur y Aarón. Ellos eran un solo equipo, pero la oración rompe cadenas. La oración es el medio que Dios usó más fácil. Porque yo siempre digo que cuando yo me siento así un poco mal, yo no tengo ni ganas de nada, yo solamente, bueno, gracias. Y un gracias rompe toda atadura. Un gracias es milagro, hermano. Entonces vemos a un Josué que trabajó en unidad, delegó, y un Hur y un Aarón apoyando a sus líderes. Dos escuderos que tenía Moisés allí. Le voy a contar un corto testimonio cuando le digo que este versículo lo pude relacionar y pude creer que Dios me habló. Antes de yo llegar aquí, yo pasé por una situación no muy buena. Estuve detenida 8 meses. Llegó un momento de aceptación en mi vida que yo no lo asimilaba. Yo en Venezuela llegaba a las comisarías a buscar una sentencia, a buscar nombre, cualquier cosa, pero no había conocido una cárcel o una detención. Ok, aquí ya llego, ya conozco una detención y aprendo a estar encerrada. Un día estábamos a las 3, ya tenía yo 4 meses y medio, 5 meses y medio ya encerrada. Estamos viendo la televisor y sale una noticia que dicen que iban a quitar las fianzas en los centros de detenciones, que ya nadie iba a salir con fianza, que si perdías tus cortes, perdías tu asilo, pues apelabas, y si ya no te lo daban, ya te deportaban a tu país. Y podías pasar 1 año, 2 años, 3 años. Conocí personas que tenían 1 año y medio y de verdad que no se lo recomiendo a nadie, no se lo deseo a nadie. Pero ese día estamos viendo la televisor y todas como que, ¿qué van a quitar la fianza? A los 6 meses tú podías salir con fianza, salías con la fianza Rodríguez y ahora la van a quitar. Y entonces todas las personas llamaban a sus abogados y bueno, yo en ese entonces tenía abogado también y le llamé y me dicen, sí, la van a quitar la fianza y ahora pueden estar allí el tiempo que, sí, ya, hasta que ustedes también pidan deportación y la devuelven a su país. Y fue un momento, hermano, feo, en serio. Fue un ambiente, si ya el ambiente era pesado, se puso el doble o el triple. Tú veías a esas mujeres llorando en su cama y yo me senté en mi cama. Y yo tenía una Biblia bien viejita. Yo la marcaba siempre porque allí nos dieron una caja de creyones y yo siempre marcaba versículos y me pongo a leer versículos. Y después de terminar de hablar con mi abogada, yo voy subiendo las escaleras porque yo estaba en la parte de arriba.
y viene una muchacha y me dice, hey, Hielo, esta noche vamos a hacer un grupo para orar, cada quien que ore a su Dios. Así me dice. Cuando me dice, cada quien ore a su Dios, yo sentí como que me metieron algo, una puñalada por mi espalda, y si yo me sentía triste, ahí me sentía el doble, porque cada quien ore a su Dios. ¿En quién hemos creído? O sea, ¿qué Dios tienes tú? Y yo me sentí así como que, ni le subí. Un poquito odiosita de mi parte yo. Y entonces me quedo en la cama y ya a las 6:30 van bajando todas las para así, se reunieron todas, hermanos. Quedaron una muchacha también cristiana de Honduras y yo le digo, ¿tú no vas a bajar? Y me dice, no. Hay católico, hay había de todo, sí, eso sí. Y yo me quedé así en mi cama y comenzaron a orar. Comenzó a orar una señora de Honduras, por cierto, y comenzó a orar. Y yo me quedé en mi cama como que, ¿y por qué no bajo? ¿Y por qué no bajo? Y entonces yo le digo, vamos a bajar. Y ella me dice, no. Yo le digo, bueno, yo sí voy a bajar. Y agarro mi Biblia. Y oró la hondureña por el idioma español, oró una china por su idioma, oraron muchos idiomas allí, porque habían de todos lados del mundo, y ya terminaron la de español, y yo pido la palabra. Éramos como 110, 100 y algo, y estabas toda. Yo pido la palabra, y yo le digo, ¿yo puedo hacer una oración? Y ellos me dicen sí. Y entonces yo, ok, vamos a orar. Pero antes de orar yo quiero dar una palabra. Y fue cuando sentí que esta palabra era para mí. Sentí que esta palabra era para mí porque yo les decía, nuestra función aquí adentro es orar. Y la función del abogado es allá afuera trabajar. El abogado es un Josué con sus hombres. Y nosotros somos un Moisés con un y Aarón. Nosotras debemos orar aquí, romper cadena primeramente aquí. Y si Dios nos deja aquí, gloria a Dios. Y si Dios nos manda a nuestro país, también gloria a Dios, porque allá también le vamos a servir a Dios. No solamente porque, bueno, sí, vamos a quedarnos aquí. Pero allí fue cuando Dios me habló a través de esta palabra para mí. Yo la había leído y me gustaba mucho. Me gustaba mucho porque está bien interesante. A mí siempre me ha gustado alzar mis manos, siempre. Pero yo sentí esta palabra para mí. Entonces, muchas veces nuestros pastores también necesitan de personas así, necesitan de Aarón, necesitan de Ur, necesitan de Josué. Y aquí en la iglesia Adonai habemos muchos Ur, habemos muchos Aarón y habemos muchos Josué con sus hombres. Muchos somos buenos para orar, muchos oramos y levantamos muertos. Pero muchos también somos buenos para trabajar afuera, buscar personas, predicar. Entonces, yo no digo pero también vemos que el pueblo de Israel era un pueblo fuerte y se multiplicaba. Y nosotros somos hijos de Dios y por herencia también pertenecemos allí. Entonces, nosotros, mientras el enemigo quiera debilitarnos con trabajo, con carga, que no hay esto, que no hay lo otro, así como llegó este virus de corona, para mí fue una estrategia. Para mí no fue un virus, no fue fue una estrategia importante, hermano. Porque muchas veces nuestras familias no estaban unidas. Mamá, papá trabajaban todo el día y era una estrategia importante donde podíamos comenzar desde casa. Podíamos hacer nuestro campito de oración en casa, nuestro campito de adoración en casa. Era una estrategia importante que Dios puso. Hermano, crea que cada situación que nosotros pasamos es porque Dios lo permite y porque después de allí vamos a tener la tierra prometida. Yo sentía que cuando yo estaba en esa detención, yo sentía que mi mundo se había acabado. Yo sentía, tanto que hiciste para estar aquí encerrada. Tanto que hiciste. Y ahora estás aquí. Entonces, cada situación que nosotros podamos vivir, sí, va a llegar el momento de aceptación. Es un momento fuerte. Pero vamos a escudriñar, vamos a ver si es de parte de Dios. Entonces,
ya para terminar, esta es la palabra que Dios me dio. Las manos se cansan, las manos de nuestros líderes se cansan. Entonces, nuestros líderes necesitan de Ur y de Aarón, que lo ayude a alzar sus manos. Las manos cansan, hermanos. Hagan la prueba en su casa, alcen las manos y pongan el tiempo para ver cuánto tiempo tarda. Entonces, así están nuestros pastores. Es bueno que uno se acerque y a mí me cuesta un poco porque yo soy un poco penosa, pero hay que romper toda pena y acercarse y si no se quiere acertar, ore, ayúdenle en oración. Hey, tengo esta estrategia, podemos hacerla. Hermano, no tengan miedo, acérquese con plan de trabajo, con todo y llévenselo a ellos. Ellos necesitan de esa gente. Ellos necesitan de Ur, necesitan de Aarón. Ellos necesitan de Josué. Ellos tal vez no lo dicen, pero tal vez sí lo sienten.